Buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Gonzalo Bolaños de la Iglesia Cristiana Berea de Mérida, México. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios en un sermón que he titulado ¿Necio o sabio? Manera de pregunta. ¿Cómo andas por la vida? ¿Como necio o como sabio? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a confrontarnos para ver si andamos como necios o como sabios. Así es que los invito a que vayamos a la Escritura, al libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo repito: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra, Señor. Te pido que sea para edificación de tu iglesia, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones para que la podamos poner por obra, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el único que la merece. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te digo todo esto. Amén. Bien, hermanos, estas palabras o estos versículos se los dirige a la iglesia de Éfeso, así es que es para creyentes. Pero ya desde el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel cómo debe de andar. O sea, ya ocupa esta palabra y ya le dice cómo debe de andar, cómo debe de comportarse. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 le dice lo siguiente: Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Les acababa de dar los mandamientos y ahora le dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ok. Repetimos que eso se lo había dicho a su pueblo de Israel, pero posteriormente el apóstol Pablo ocupa mucho esta palabra para referirse a la vida antigua y a la vida nueva. Ahora nos dice, andad en una vida nueva, que ahora vivamos de una manera diferente. Entonces, cuando él habla de la palabra andar, que se refiere a caminar, nos está hablando de vivir como vivir de una manera figurada, a nuestra nueva forma de vivir, ya como cristianos. Y estas palabras están contenidas en el capítulo 5 del libro de los Efesios, pero en el contexto anterior, ¿sí? El apóstol Pablo ya nos viene diciendo cómo debemos de andar. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, es evidencia de que cuando estaba escribiendo esta carta, estaba preso. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Os ruego, os suplico. O sea, nos suplica que caminemos, que vivamos de una manera digna, es decir, de una manera apropiada. Que nuestra manera de vivir dé honra al que nos llamó. Que no avergoncemos a nuestro Dios con nuestra forma de ser. Así es que el apóstol Pablo empieza a dar una serie de instrucciones sobre la vida nueva. Nos pide que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre. El viejo hombre pues, era necio, no tomaba en cuenta a Dios, estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y nos dice ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A través del conocimiento de la escritura vamos a saber ahora qué es lo que quiere Dios que hagamos, para que vivamos de una manera diferente, ahora que lo tomemos en cuenta. Antes no lo tomábamos en cuenta, ahora ya lo vamos a tomar en cuenta. Y vestíos del nuevo hombre, creado Dios, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano nacido de nuevo, hermanos, debe dar evidencia de que es diferente su comportamiento, de que es diferente su vida, de que es diferente sus pensamientos, su forma de actuar, de comportarse. Debe dar evidencia que ahora el Espíritu Santo es el que lo dirige. Debe ser una nueva vida. Deben ser las cosas diferentes. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces vayamos a nuestro texto base. Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ok, nos dice mirad pues. La palabra pues significa, por lo tanto, mirad, se refiere a que veas, pero como es imperativo, se refiere a que veas cuidadosamente. Y se convierte en un mandato. Ve cuidadosamente, pon atención, con diligencia. Es decir, pon atención cuidadosamente, poniendo esmero. ¿Cómo andéis? O sea, ¿cómo vives? Pon atención cuidadosamente
¿Cómo vives? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos comportamos en nuestra nueva vida, en nuestra nueva forma de vivir en el Señor? En pocas palabras, observa cuidadosamente cómo vives tu vida cristiana. ¿Como necio? Como sabio. Es una advertencia, hermanos, porque es muy importante nuestro testimonio personal ante los demás. Esa es la evidencia de que hemos cambiado, de que hemos sido transformados y de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Pero si seguimos siendo iguales y comportándonos como necios, no va a haber evidencia. Vamos a ser cristianos carnales y cristianos que nada más son de lengua. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No como necios, sino como sabios. ¿Quién es un necio? Un necio es alguien que no escucha de razones, es un terco, testarudo, es obstinado. O sea, por más que le digas, va a ser bien difícil de convencer. Es porfiado, o sea, es terco. Y como no escucha, él persiste en sus errores. El necio no tiene la menor intención de cambiar. Así escucha o analice. No analiza, no reflexiona de las consecuencias de sus actos. Y el rey Salomón le describe de una manera muy certeza en el libro de Eclesiastés 10, versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. O sea, cuando va por el camino, o sea, por su vida, va haciendo tontería y media, pero y les va diciendo a todos, les va anunciando que él es necio por su forma de comportarse, por su forma de ser. En otra versión nos dice, y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia. Y a todos va diciendo lo necio que es. Es decir, su comportamiento a todos los es errático, falla, y lo va anunciando con sus hechos. En cambio, el sabio pues es todo lo contrario. El sabio escucha, medita, piensa, acata la voluntad de Dios, la conoce, estudia su escritura. Y un sabio, hermanos, en pocas palabras, es el que sabe hacer algo bueno y lo hace. No se queda con ello, lo hace, lo pone en obra en su vida. El sabio no piensa que esa palabra no es para mí, es para que no. O sea, el sabio dice, esta palabra es para mí, la voy a aplicar. Entonces hay una diferencia de caminar en nuestra vida como necios o como sabios. En el libro de los proverbios hay más de 20 proverbios que nos hablan y confrontan al necio con el sabio, frente a frente, como en un espejo. ¿Sí? Y ahora, el día de hoy, te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo vives? ¿Como necio o como sabio? Quizás algunas áreas de nuestra vida todavía seamos necios. Quizás en algunas áreas de nuestra vida seamos necios. Así es que dejemos que la palabra nos ayude y que nos confronte y que nos haga cambiar con el conocimiento. Vamos a conocerla y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar si es que estamos mal. Vamos a estudiar, a meditar siete características de un necio y de un hombre sabio. Vamos a ponerlos frente al espejo y vamos a ver, a observar en dónde estamos nosotros, ¿sí? Número 1, el hombre sabio es un hombre temeroso de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el necio no escucha de razones, hermanos. El necio menosprecia la enseñanza, menosprecia las escrituras, no las lee, no las medita, no le interesan, no las respeta, no le da la reverencia debida. Quizás escucha o conoce los mandamientos, pero los menosprecia, no los lleva a cabo en su vida. O sea, le da igual. Ese es un necio. En cambio, el cristiano debe ser sabio. Y el principio de la vida cristiana, el ABC del cristiano es el temor de Dios. Esa es una característica principal de un hombre sabio. Reconocer a Dios en todos sus caminos, tenerle un temor reverente, de respeto, sabiendo que Él es omnisciente, es omnipresente, que está en todo momento está ahí Dios. Entonces, es un hombre temeroso y guarda sus mandamientos, cuida sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. No ignora la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. El rey Salomón lo resume en su libro de Eclesiastés de la siguiente manera. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos y te va a ir bien. Bueno, tendremos la vida eterna. O sea, y Dios te va a bendecir.
El necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Entonces, número uno, el sabio es un hombre temeroso de Dios. Número dos, el necio aborrece la corrección. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. El necio no admite correcciones, hermanos. No le gusta que lo corrijan. Él ya tiene frases como, yo soy así y qué. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ni Dios. Yo siempre hago lo que quiero. A mí nadie me da órdenes. Yo sé lo que hago. Y falla. El necio es orgulloso, es obstinado. O sea, él está en lo suyo y aunque le vaya mal, él defiende su postura. Además, si lo corrigen y es por su bien, es tan tonto que hasta te va a odiar, te va a aborrecer. No le gusta que se le diga nada, que se le señalen sus errores. No le gusta. Y en cambio, una persona sabia acepta la corrección y le da gracias al que le aconseja. El sabio prefiere escuchar y reconocer cuando ha fallado. O sea, el sabio reconoce con humildad. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestros errores. Viene alguien y te dice, oye hermano, lo que dijiste, lo que predicaste o lo que comentaste no es correcto por esto y por esto, por esto. Y el sabio te dice, oye, gracias, tienes razón, no me había dado cuenta. No le empieza a echar la culpa a los demás, no, es que también aquel. No, o sea, él humildemente dice, gracias, te da las gracias. ¿Por qué? Porque lo estás ayudando a ser mejor, lo estás edificando. Recibe la corrección. Ahora ya te hago una pregunta, ¿no te gusta que te corrijan? ¿Tu orgullo te dice que eso no es correcto? ¿Que eso no está bien de que alguien venga a decirte la verdad? ¿O le das gracias a esa persona, a aquel que te hizo ver tu error? Porque si tú le das gracias a alguien que te vino a decir algo en lo que estás equivocado, eres un hombre sabio. Aceptas la corrección con agrado. Porque sabes que ya no lo vas a repetir porque ya sabes, ya te diste cuenta que estás mal. Seamos honestos, hermanos. A muchos no nos gusta que nos corrijan. Si tú eres de los que aceptan las correcciones y estás y las aceptas y las llevas a cabo en tu vida, estás agradando a Dios. Estás siendo sabio. Número 3. El necio cuando habla puras tonterías. Cosas vanas, sin sentido, cosas que no edifican. Proverbios 15:2 dice lo siguiente. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los necios hablan pura tontería, pura cosa vana, puras necedades, puras locuras. No tienen prudencia para hablar. Es chismoso, es mentiroso, cuenta anécdotas burdas, con groserías. El necio se va a dar a notar cuando habla. Creará polémicas absurdas, contiendas, dirá falsos argumentos, chismeará, se hará el chistoso, pero no, o sea, estará mal. El necio nos va a llevar al pecado. El necio nos aleja de lo bueno. El necio se aburre cuando estás leyendo la palabra de Dios. Ay, no, dice, pues ¿cómo que se ponen a estudiar la palabra de Dios? No, ese es un necio. Es que allá la música y la alabanza está mejor. Y aunque no nos den la palabra de Dios, yo me siento mejor allá, pues el necio va a buscar lo que su corazón le pide. No ora. Pues dice, es pérdida de tiempo. O sea, yo no tengo por qué orar si ya Dios conoce mi corazón. Bueno, hasta en la forma de hablar, la gente se dará cuenta de que eres diferente. Así como hicieron con Pedro. Le dijeron, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Eso se lo dijeron al apóstol Pedro. Aún tu manera de hablar te descubre. Cuando tú hablas, hermano, y eres sabio, la gente va a decir, es diferente. Habla con groserías, me da vida, o sea, me da buenos consejos, me exhorta, me anima, me invita a buscar a Dios. Yo quiero un consejo como el de él, yo quiero hablar como él. No le habla mal a su esposa, la trata sabiamente. No le habla mal a sus hijos, es un hombre recatado en su forma de hablar. Entonces el sabio cuando habla da vida, edifica. Manantial de vida es la boca del justo, dice el proverbio. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Plata escogida es la lengua del justo. Estamos llenos de versículos ahí que nos enseñan cómo debemos de hablar. Mas la boca de los impíos hablará perversidades. El necio va a hablar perversidades, va a hablar cosas malas. Alejémonos de ellos, hermanos.
Pregunta, ¿eres prudente cuando hablas? ¿Sabes escuchar? ¿Tus conversaciones son para edificar o para criticar? ¿O para crear polémica o chismes? El hombre sabio sabe escuchar, hermanos. Fíjense bien lo que dice Santiago 1:19. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Debemos de escuchar bien, con calma, pensar. Tardo para hablar porque estás pensando, estás meditando. Mucha gente quiere un consejo en el momento. A ver, es que yo quiero esto. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a Dios. 2 o 3 días, una semana y pedirle a Dios y ya tenemos una respuesta. El hombre sabio siempre pide tiempo para orar a Dios porque necesita de Él, necesita de su dirección, lo reconoce en todos sus caminos. Número 4. El hombre necio no sabe administrar sus finanzas. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El necio, hermanos, todo lo pierde, todo lo gasta de manera desordenada. O sea, gana y todo lo gasta desordenadamente. A los 2 o 3 días ya no tiene dinero. El necio vive endeudado, vive pidiendo prestado. Todo lo disipa, o sea, todo lo tira, lo despilfarra, no lo administra con inteligencia. En cambio, el sabio sabe ahorrar. Fíjese a la casa de un hermano sabio y que ha cuidado su dinerito y tiene todo arreglado, todo en su lugar y lo cuida porque sabe que le ha costado y no le falta nada. O sea, dice aquí que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Va a tener hasta para dar. En cambio, el necio ya no tiene dónde pedir más y va a la tarjeta de crédito y sigue pidiendo. Va a comprar hasta 18 meses sin intereses pensando que es una bendición y se sigue endeudando y se sigue endeudando. Y nunca tiene nada y no lo cuida. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿eres de los que viven endeudado? Que se la vive pidiendo prestado, que pide dinero con interés, que sales por fiador de extraños, hasta de extraños, o administras las bendiciones que Dios te ha dado, producto de tu trabajo honesto. Debemos de ser buenos administradores también en las finanzas, hermanos. Número 5. El necio será señalado por su comportamiento. Sin embargo, el sabio será honrado por su testimonio de integridad. Por su testimonio, por su comportamiento también. Proverbios 3:35 nos dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Vergüenza. El comportamiento del necio será su propia vergüenza. Es para su propia desgracia. Porque en su comportamiento el necio resalta la deshonra. Va a hacer unas cosas irracionales, cosas contra toda lógica, pensando que agrada, pero está equivocado. En cambio, el sabio recibe honra, o sea, respeto, reconocimiento a su comportamiento de integridad. La pregunta es, perdón, ¿tu testimonio es irreprensible? ¿Tu comportamiento es de una persona íntegra? Recuerden que nos dicen que seamos irreprensibles, a los que deseamos obispado. ¿O es para avergonzarte tu comportamiento? ¿Cómo hablarán de ti? ¿Bien o mal? Número 6. El necio avergonzará a sus padres. Proverbios 10, capítulo 10, versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Las madres siempre son más preocuponas por los hijos. Siempre están pendientes de esto y de aquello, pero cuando lo ven comportarse neciamente, que no escucha de razones, que le está yendo mal por su forma de actuar, que sabe bien que él tiene la culpa y que le habla y no quiere escuchar, se entristece, le da tristeza, se angustia, porque no quiere escuchar. El hijo necio va a avergonzar a sus padres. En cambio, el hijo sabio, pues será motivo de beneplácito, ¿no? Será motivo de orgullo bien dicho, no. No les dará vergüenza presentarlo. La pregunta es, ¿cómo te ven tus padres? ¿Como necio o como sabio? ¿No los avergüenzas? Y por último, el número 7. El sabio elige a sus amistades. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Cómo son tus amistades, hermano?
¿Tus amistades son cristianas? ¿Hablan de Dios? ¿O estás medio día en el mundo y medio día con Dios? O sea, ¿no te has definido? El que anda con sabios, sabio será. Si alguien te acerca a Dios, ahí debes de estar. Si alguien te aleja de Dios, aléjate tú. No seas necio, ellos no van a cambiar. El mundo está en sus deleites, en sus placeres. Tú predicas, si no te escuchan, aléjate. No sea que al rato tú estés metido ahí, en ese mundo, conviviendo con ellos, escuchando sus pláticas, hablando como ellos. El que se junta con eso será quebrantado. Tarde o temprano te va a ir mal, vas a escuchar pláticas corrompidas, vas a ver cosas que no son agradables. No, van a hablar tonterías y tú no les vas a decir que no, porque eres parte de. Nosotros, hermanos, debemos de apartar nuestro camino. Predicarles, sí, con nuestro testimonio. ¿Cómo no? Pero cada quien elige. He mencionado 7 características de un hombre necio y de un hombre sabio. Pero hay más, hermanos. El hombre sabio sabe escuchar, ya lo dijimos. Es humilde, es un hijo ejemplar, ya lo dijimos. Es trabajador, escoge sus amistades, se aparta de la tentación y del mal. El hombre sabio tiene dominio propio, se controla. Y continuando con nuestro versículo base, dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Una de las características del necio es que no aprovecha el tiempo, hermanos. Lo pierde. Esa persona se puede pasar 8 horas en el Facebook, se puede pasar 8 horas en el TikTok, divirtiéndose, jajaja, jejeje, con cosas que no le edifican. Basura. Le gusta consumir basura. Por lo tanto, cuando habla, va a hablar basura, tonterías. El hombre sabio debe de saber ocupar las redes sociales. El hombre sabio debe de administrar su tiempo. Todos tenemos 24 horas. Tanto para acá, tanto para acá, tanto para acá, tanto para hacer ejercicio, tanto para meditar la palabra, tanto para ir a trabajar, para descansar, convivir con mi familia. Alcanza. Todos tenemos el mismo tiempo. Y hay personas que saben aprovechar su tiempo. 2 horas en Netflix o 3 horas en las series de Netflix o YouTube o TikTok o los YouTubers o cualquier tontería que nos aparta de Dios. Y hermanos, cristianos atrapados en las redes sociales. Las redes sociales son buenas y las sabemos ocupar para difundir el evangelio, para subir un video, para subir un versículo, un mensaje, sirven. Pero si las ocupamos para estar viendo tontería y media, no estamos siendo sabios. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Los días son, el tiempo, una vez que se va, ya no lo podemos regresar, hermanos. El tiempo no se puede juntar, no se puede ahorrar, no se puede recuperar. Aprovecha bien el tiempo. El apóstol de Pablo, aún en los tiempos de la cárcel, hacía algo útil para Dios, aprovechaba el tiempo. Yo les invito a que aprovechemos el tiempo al máximo. Reflexionemos de cómo debemos de aprovecharlos. ¿Habrá un cristiano aquí atado a las redes sociales? ¿Habrá un cristiano que pierde el tiempo en ver un partido de fútbol de 2 horas y decir que no pasa nada? Hay cristianos que solamente leen su Biblia cuando van al culto. La abren hora y media, 1 hora, cuando mucho, y más que suficiente. Entre semana ahí se queda la Biblia cerrada. Ten cuidado, aprovecha bien tu tiempo. En la carta a los colosenses, el apóstol Pablo escribe también lo siguiente, y lo repite, Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, para con los de afuera, para los inconversos, para los que no son de la iglesia, para los que no son creyentes, debemos de andar sabiamente. Que vean, nuestro comportamiento es diferente completamente a ellos. Somos diferentes, aprovechando, redimiendo el tiempo, sacándole jugo lo más que se pueda. Y termina nuestro versículo base, porque los días son malos. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Todas las señales están dadas. ¿Qué esperamos para aprovechar bien nuestro tiempo? ¿Qué esperamos para ser sabios? Para andar como sabios y no como necios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La maldad está aumentada.
Está aumentando constantemente. Lo vemos en las noticias, ¿no? Usted ve 15 minutos de noticias y más de 100 muertos en 15 minutos. Ahí te están avisando de que hubo esto, balacera y estos secuestros y tanto. O sea, ya está durísimo. Las enfermedades, ahí está la pandemia que todavía sigue. Estamos en los últimos tiempos. Seamos sensatos, seamos sabios en nuestra forma de vivir. Debemos de ser sabios en nuestra forma de andar, dar evidencia, buscar esa sabiduría que viene de lo alto. Dice el apóstol Pablo, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da a todos abundantemente, sin menospreciar a nadie, pero pídala con fe. Y pida esa sabiduría de lo alto, porque hay dos tipos de sabiduría. La de lo alto es pura, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Esa es la que debemos de buscar, no la que es terrenal, animal y diabólica. Esa no, esa viene del diablo, esa no viene de Dios. Debemos de buscar esa sabiduría, hermanos, y aplicarla a nuestra vida. Primero tenemos que empezar con nosotros. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El apóstol Pedro nos escribe, maridos, vivid sabiamente con sus mujeres, dándole honra como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, ¿cómo nos va a escuchar Dios si nosotros no andamos sabiamente con nuestras esposas, si no las tratamos como debe de ser, como vaso más frágil, si somos ásperos con ellas, si no las tomamos en cuenta, si las despreciamos, las humillamos? No nos va a escuchar el Señor. Vivid sabiamente. Y vivir sabiamente, hermanos, es vivir en el temor a Dios. Las mujeres no se someten o no se sujetan a sus maridos. Por eso la Biblia nos dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. El número uno de un hombre sabio, de una mujer sabia, es el temor a Dios. Y de ahí viene todo lo demás. Y por último les voy a decir lo siguiente. Antes de escribir este versículo que estamos estudiando, el apóstol Pablo dice categóricamente una frase que es muy importante, hermanos. Nos dice, mirad pues diligentemente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero un versículo antes escribe lo siguiente. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es Cristo quien va a alumbrar nuestro camino, hermanos. Su palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Cómo corregirá el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con tu palabra. Es la palabra, hermanos, la que debemos de aplicar a nuestras vidas. No lo que pensemos, no lo que creamos, no lo que se nos dice por ahí. Está en la Biblia, donde está nuestro manual de fe y de conducta. Yo los invito, hermanos, a que si hay una área de su vida donde estamos siendo necios, donde estamos fallando, pues la pongamos ante los ojos de Dios y le digamos que nos examine para que podamos cambiar, para que podamos ser diferentes, agradarle a Él en todos nuestros caminos. Les agradezco, hermanos, la atención prestada y les voy a invitar a que hagamos una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que la guardemos en nuestro corazón, la atesoremos, pero sobre todo que la pongamos por obra, que la meditemos, Señor, y que veamos en qué estamos fallando, Señor. Si no somos hombres temerosos de Dios, si no medimos nuestras palabras, si somos personas necias en nuestro comportamiento, Señor. Ayúdanos a agradarte en cada momento de nuestra vida, Señor. A escoger bien a nuestras amistades, a no avergonzar a nuestros padres, Señor. A cuidar nuestras finanzas, las bendiciones que tú nos das, Señor. En fin, ayúdanos a caminar sabiamente, Señor, para que nos vaya bien, para ser bendecidos. Y sobre todo, Señor, para agradarte. Te damos las gracias por esta palabra en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Con permiso.